vamos a hablar de los antisépticos primero, ¿no? El término lo dice todo, ¿no? Anticontrasépticos que sean efectivos. Entonces, los antisépticos no son más que sustancias químicas que no se toman, no vas a tomar el alcohol, con los que vamos a revisar, sino se colocan de forma tópica, ¿de acuerdo? Y vamos a ver según su clasificación que no todos se usan para todo, ¿no? Tal vez que le vas a echar alcohol a una herida abierta, como se hacía antes, o a los ojos, ¿no? O a genitales, o el abdomen abierto, como se llama operaciones. No todos sirven para, tienen su exclusividad, ¿ya? Claro, si nos remontamos al viejo oeste o a los años antiguos, se echaba whisky, ¿no? Sobre las heridas, como antiséptico, por lo menos se tenía una noción que el alcohol podía generar, eso es de los más antiguos, cierta protección, ¿no? Frente a infecciones, ¿ya? ¿Con la intención de qué? De eliminar o reducir los microorganismos. Entonces, cuando limpian el piso, para reducir los microorganismos, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos ahora una lámpara que detecte el germen, esa parte estaría todo lleno de germes, desde sus manos, sus tablets, cuadernos, celulares, etc. ¿No? Entonces, cuando vamos a elegir un antiséptico, y en medicina mucho tiene que ver con elegir, ¿no? Las decisiones. La toma de decisiones es fundamental. Y hay dos esquemas de toma de decisiones. Es un esquema 1 o una propuesta 1 y una propuesta tipo 2. La 1 es la inmediata, es lo que yo tengo que hacer rápido. Pero la 2 es la más utilizada. Y esto sirve más en emergencias, ¿no? Que tiene que ver más con la reflexión, con lo que yo sé, con mi background, con mi conocimiento, ¿no? Con lo que he estudiado. Y si no he estudiado, ¿qué decisión voy a tomar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tomar una decisión en medicina, tengo que tener conocimiento de eso. Para tomar no solo una decisión, sino una buena decisión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a elegir? ¿Cómo voy a solucionar esto en relación a los antisépticos? Tengo que conocer el espectro del antiséptico que voy a usar, su latencia. ¿Saben qué es latencia, no? ¿Qué es latencia? Estamos en farmacología. Latencia. Síntomas es semiología. En farmacología, el tiempo. No. Eso es biodisponibilidad. ¿Qué es latencia? No me asusten. Va a llegar diciembre y van a quemar sus tablets. Van a olvidar todo. ¿Qué es latencia? ¿Qué es latencia? ¿Qué es latencia? ¿Qué es latencia? Latencia en farmacología. ¿Qué es latencia de un fármaco? No, espera. ¿Cómo te llamas? María Fernanda. ¿Qué es latencia? Cariño, ¿qué es latencia? Latencia de un fármaco. ¿Nada? No, si sabes, no pasa nada, no se va a abrir el mismo y vas a quedar escondido. ¿Qué es latencia? Ni idea, nada. Algo. Sí sabes, solo que de repente nos falta que aprendamos a expresarnos, hay que expresar. El médico tiene que expresarse, pero expresarse bien, no le sucedas. No me floreen tampoco. ¿Qué es latencia? Es la administración del fármaco hasta cuando hacen los primeros efectos. Es el tiempo desde que se administra el fármaco hasta que empieza a funcionar. ¿Se acuerdan que hicimos sueño? Latencia del sueño, desde que te acuestas hasta que te duermes. Tiempo. ¿Ya? El efecto residual, ¿qué será eso?
que he hecho esta sustancia y cuánto queda de efecto, ¿no? Cuánto demora en irse. Interferencia del material orgánico. No es lo mismo que he hecho un antiséptico en un abdomen con sangre, ¿no? En una cirugía, a que eche sobre la piel intacta. ¿Sí? Efectos secundarios, irritantes, alergias, ¿no? Muy abrasivo, como el alcohol, ¿no? No se usa el alcohol para todo ahora, ¿no? Tenemos mejores antisépticos. La compatibilidad con otros antisépticos, la mezcla y lleva una bomba, ¿no? Se incendia todo, puede ser, hay que tener cuidado. El costo, ¿sí? El costo está metido en todo, ¿no? Cuando hablamos ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el alcohol. Ustedes han estado en la pandemia y ya estábamos cansados del alcohol al 70%, al 90%, al 96%, ¿se acuerdan, no? Alcohol puro, alcohol en gel, ¿sí? Entonces, los alcoholes, principalmente son dos, es el alcohol etílico o el etanol, que es el más conocido, y el otro es el isopropílico, que se difundía más porque es el 96% para limpiar superficies, ¿no? El celular, limpiar tu superficie, tu computadora. Son compuestos orgánicos que actúan reduciendo la tensión superficial de la membrana celular y desnaturalizan las proteínas de los gérmenes, los microbios, ¿ya? Son incoloros y transparentes, ¿no? Claro, doctor, yo he visto un alcohol en gel rojo y uno azul, bueno, le ponen un colorante, ¿no? Hasta un olor, ¿no? Hay alcohol en gel, olor a fresa, ¿no? Bueno, acción bactericida inmediata. Tiene un limitado efecto residual, porque se evapora, bueno, te echas con las manos y no se va. Mejor para las manos es el gel. A veces en los hospitales ven alcohol en gel, no tanto alcohol líquido. Y pérdida de eficacia en presencia de materia orgánica. Pierde su eficacia en materia orgánica, además es muy abrasivo para una herida, no se debe echar. El alcohol daña la cicatrización adecuada, ¿ya? Pero el alcohol es un buen solvente. Muchos de los productos de limpieza, otros antisépticos se disuelven con el alcohol. Pero ¿para qué sirve el alcohol? No solo para prender fuego, ¿no? Escuchas fuego ahí, el alcohol, se prende una llama. Como antiséptico, miren, ¿no? Tiene una acción bactericida rápida. Bacterias gram negativas. Díganme una bacteria gram negativa. Lecherichia coli, pseudomonas, pseudomonas con S, aeruginosa. ¿Qué más? Gardnerella, Shigella, Klebsiella. Gram negativas y gram positivas. Gram positivo, micobacteria, una micobacteria, becario, tuberculosis, hongos y virus. Miren todo lo que da la cola, se convierte en lipídios, lipídios del VIH, lipídios de la hepatitis B, pero no son activos frente a esporas, ¿no? Etanol al 70% presenta la mayor actividad bactericida, siempre que el alcohol esté por lo menos 2 minutos, sin secarse, lo cual pues no sucede, ¿no? Por eso crearon el gel. El gel permanece más tiempo, ¿ya? Porque si ustedes echan alcohol al 70 en un ratito, se evaporó, ¿no? Ya no tiene efecto. ¿Cómo se aplica? Lógicamente, si yo voy a hacer una función, han hecho o han visto una función para gases, que vas con tu algodoncito de alcohol, ¿no? Una preparación de la piel para una punción, una extracción de sangre, o algo menor, ¿no? Un uñero que limpia la zona. No para una cirugía abierta, porque hemos dicho que disminuye ese efecto, ¿no? Se debe aplicar sobre piel sana, limpia y seca. No sirve sobre heridas abiertas. Ya no sé, claro. Si no tienes nada más y una herida abierta, bueno, puedes usarlo. No se debe exponer a materia orgánica y alimento, como estamos hablando, ¿ya? Lavado de las manos. Hay unas técnicas para lavado con agua, pero existe el alcohol en gel, ¿no? ¿Cuántas veces puedo usar el alcohol en gel sin lavarme las manos con agua y jabón? Idealmente hasta 3 veces. No más, a veces estás todo el día, 10 veces y sigue echando, tu mano está llena de una capa de suciedad con alcohol y sigues así trabajando, ¿no? No, ¿ya? Una vez ves un paciente, 2 veces, 3, ya no, la cuarta ya debería
lavarme con agua y jabón, ¿no? Teniendo en cuenta ¿cuántos tiempos son? Hasta 11 tiempos dicen las enfermeras de lavado de manos que están detrás de nosotros, ¿no? Y el tiempo mínimo de lavado debe ser 30 segundos, ¿no? Con agua y jabón. ¿Cómo nos lavamos? Ya está. Y ya te lavaste. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta al momento de usar. ¿Ya? En el segundo grupo tenemos los yodados. Se engloban en el grupo de los antisépticos halogenados. Son oxidantes. ¿Qué hacen estos? Provocan la precipitación de proteínas y de los ácidos nucleicos bacterianos, alterando la membrana celular. Un poco más sofisticado ya, ¿no? Como que más dirigido. Los dos tipos son el yodo y los yodóforos. El yodo, el clásico, el yodo elemental, es un eficaz bactericida. Ahí viene el alcohol yodado, ¿no? Al alcohol le echas yodo. Puede generar reacciones de hipersensibilidad. Hay personas alérgicas al yodo. Hay que preguntar siempre, vas con tu alcohol yodado, con tu algodón, a sacarle gases, leches y se embronchó todo el brazo. No leíste la historia clínica y el paciente era alérgico al yodo. Cuidado. Cuidado con el yodo, porque ahí el yodo, no sé si ustedes han llegado a ver, ya casi no se comercializa, pero había la tintura de yodo, ¿no? Que venía con un boterito. ¿Han llegado a ver eso? Y a veces hay mamás, porque el niño le dio varicela, agarran el yodo y le pintan toda la cara de todo, y eso no sale nunca. Entonces hay que tener cuidado porque se pega mucho a la piel, se adhiere demasiado, ¿no? Por sus efectos adversos, por la coloración que tiene, con el tiempo el yodo elemental, fue reemplazado por los yodóforos, como todo en medicina, ¿no? Avanza la ciencia y se van reemplazando, mejorando. Como les decía, hace muchos años seguro usaban el alcohol, los whiskies o el alcohol de tomar, lo usaban para las heridas, ¿no? ¿No han visto en las películas? ¿No saben? Se echan la botella de alcohol. No vamos a hacer eso ahora, ¿no? Pasando por la historia llegamos a los yodóforos, ¿ya? A los yodóforos. Pero el yodo, tenemos la pintura de yodo y el ugol principalmente, que ustedes ya conocen. Los yodóforos. Los yodóforos ya son más sofisticados, por eso vemos imágenes ya de procedimientos más de cirugía o de una intervención que merezca una mayor antisepsia. Están compuestos por un polímero de alto peso molecular. Al liberarse lentamente generan menos reacciones de hipersensibilidad y menos irritabilidad. Ya tienes una ventaja. Son líquidos de coloración marrón con una acción bactericida de inicio intermedio, aproximadamente 3 minutos. Miren la acción residual que tiene, hasta 3 horas. O sea, lo superan con el alcohol, lo superan el yodo, tanto en los pro como en los menos efectos adversos. Su actividad microbicida, y esto es importante, a diferencia de los anteriores, se mantiene en presencia de sangre, pus, suero, tejido necrótico. Mantiene su actividad si está infectada la herida, con una cavidad corporal, pleura, peritoneo, hueso, incluso tejido. Son útiles en cirugía, ¿no? Bastante. En procedimientos invasivos, en una intervención. Mínima absorción a través de la piel. Tienen características farmacológicas de mayor seguridad. Sirven frente a bacterias gram negativas, hongos, todos los mismos. La acción sobre esporas es menor que la acción del yodo elemental, pero funciona también, superan al alcohol puro. El compuesto más usado es este, la llamada yodopovidona, o povidona yodada, que viene en esta presentación. ¿Ya? Esta yodopovidona viene en concentraciones del 5 al 10%. Seguro han visto en el hospital. ¿Han visto? El que apretas es un líquido marrón utilizado para procedimientos en sala de operaciones, limpiar el campo operatorio o incluso abren un absceso y le echan yodopovidona porque no pierde su acción. ¿Sí? No voy a usar yodopovidona porque es más que nada para limpiar la zona para hacer una función de gases, ¿no?
Imagínense, es muy costoso también, esto cuesta más, ¿no? Venden yodopovidona en las farmacias en frascos pequeñitos. Ustedes le echan, es marrón el color, ¿sí? Es muy buen antiséptico. Una herida, por ejemplo, sí iría bien con yodopovidona. Y ahora hay yodopovidona no solamente en líquido para limpiar, sino también hay en jabón, en espuma. Hace espuma para limpiar. Limpias bien la zona. Antisepsia de la piel, hemos dicho. Pequeñas heridas, preparación de la piel en una cirugía. Podemos usar para funciones venosas, sí, pero mucho gasto, ¿no? Ahí podemos usar los taponcitos. Se puede aplicar sobre piel sana, limpia y seca, no hay ningún problema. Hay lavado para lavado de manos en solución jabonosa. Han visto en los hospitales hay una espuma que apretas, sale espuma en líquido yodopovidona, en jabón. Entonces te limpias con las manos mucho mejor. Pero es más caro. Se acaba ese par, ya no hay más todo el año. Y las enfermeras ponen un jabón normal al lado o si no un jabón molido. Ese también lava bien. Doctor, entonces, si Te te sacan la caes, piel o te limpia con algo que hace. o sea, si te caes, si te dicen, ay, no te echas esto. Sí, pero no es un producto que vas a tener en tu casa, ¿no? O sea, es algo más hospitalario, ¿no? Porque cuesta, una botella de litro cuesta como 90 soles. Una comprada en el sur. Las botellas chiquitas así, este porte cuestan 20 soles. Entonces, ¿qué puedes tener más en la casa? Alcohol yodado, agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada también es menos abrasiva. Pero si puedes tener esto, bueno, es mejor, porque lo puedes diluir también, ¿no? Lo diluyes con alcohol, vas a tener más soluble y poder utilizarlo en una herida. De hecho, es mejor, va a ser mejor que echar el alcohol puro. Se puede tener en la casa, no es un uso hospitalario. En todo caso, y hablando de la casa, lo que dices, si tienes una herida en la casa, ¿qué hay que hacer? Agua y jabón. Y compresión y mostaza, ¿no? Igual con una mordida de perro, de lagarto, de saco. Presión, lavas y presiones, ¿no? Y si es muy grande, hay que ir al hospital, no puede coserlo, ¿no? Es una escoriación igual, ¿no? Pero de repente ya se queda de la casa. Precauciones, los yodóforos están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad al yodo, pertenencia de su familia, ¿no? En mujeres embarazadas y lactancia, cuidado, pueden generar problemas, a veces de leche materna, la placenta. Es menos irritante que el yodo, las reacciones cutáneas, la verdad, son menores, por eso se prefiere, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿qué tengo en la casa? Yodo puro o alcohol puro, no, una yodopovidona, ¿no? No sirve para todo. Heridas superficiales, profundas. Doctor, pero si está contraindicada embarazadas en una cesárea. Ya, es una buena pregunta. Sucede que en las cesáreas, vamos a ver, hay otro producto, que es el que vamos a ver a continuación. Y claro, y si es alérgico al yodo, no lo operan. Se suspende la cirugía hasta que se descubre. Entonces ahí se descubrió la clorexidina. La clorexidina, más sofisticada. La clorexidina pertenece al grupo químico de la iguanina, es una base fuerte y poco soluble. Esta es incolora, no tiene olor, no tiene color, es estable a temperatura ambiente, ¿no? Casi no se absorbe por la piel embarazadas y tiene un inicio de dirección muy rápido. En materia orgánica presente, heridas, cirugías, va muy bien la clorexidina, ¿ya? Tiene una rápida acción herbicida y un efecto residual hasta dos días. Es bastante bueno desde el punto de vista del paciente. Es muy seguro. La absorción a través de la piel es mínima, ¿sí? Si se absorbiera una cantidad menor, se elimina a través de los riñones, la bilis y sin metabolitos. O sea, es segura desde el punto de vista farmacológico, ¿no?
Esta es la clorhexidina, hay también en jabón, hay en preparados líquidos para limpieza. Y esa es la que se usa en casos de embarazadas o alérgicos al yodo. Entonces, ¿qué hemos visto? El alcohol al 70, el 96%, ¿qué más? El alcohol yodado, el yodo, los yodóforos, ¿no? La yodopovidona y la clorhexidina. ¿Okay? ¿Preguntas? Hay estudios en UCI, cuidados intensivos, sobre el lavado de la boca con clorhexidina, incluso de todo el cuerpo, baños con clorhexidina, para evitar infecciones intrahospitalarias. La boca es una zona muy contaminada. Un paciente que esté intubado, si no le lavas la boca, y ahí crecen gérmenes, se reproducen y se meten a los pulmones. ¿Ya? Entonces también hay lavados de clorhexidina orales para evitar infecciones intrahospitalarias, incluso baños completos del cuerpo para evitar infecciones intrahospitalarias. ¿Preguntas? No hay. Vamos a hablar entonces. ¿No hay preguntas? ¿Han visto clorhexidina? Vaya, ahora que van al hospital, diga, ¿cuál es la clorhexidina? Le dice la enfermera. Ahí está. Ve. Se puede lavar las manos con eso, pero es más caro. Es más caro que la yodopovidona. Entonces no es un producto que así que lo van a ver a mucha persona. No. Vamos a hablar de los nitrofuranos. Alguien me preguntó una vez, ¿y si tomo alcohol, estoy protegido de las infecciones? Es una buena pregunta, ¿no? Si le digo que sí, va a decir que tomar alcohol es bueno. ¿Qué opinan de eso? Tanto los gérmenes por dentro. De adentro se fuerza. Es más, un congresista en la pandemia sugirió hacer gárgaras con alcohol. Dice que te echas el alcohol. Entonces, al hacer las gárgaras, disminuyes el contagio. Entonces, igual, ¿no? Si me tomo una cerveza, entonces estoy protegido. No, porque estos son ¿qué? Antisépticos de uso externo. ¿De acuerdo? Para situaciones internas se crearon ¿qué? Lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Que también hay preparados tópicos, pero la mayoría son sistémicos, ¿no? Los nitrofuranos. Vamos a hablar de los nitrofuranos. Tres fármacos constituyen los nitrofuranos: la nitrofurantoína, la furasolidona y la nitrofuración. A este punto les voy a pedir lo siguiente, que todos hagan un ejercicio, ¿no? Que se organicen la información, porque ya entramos a antibióticos, ¿no? Es decir, ¿qué me van a traer para la próxima semana? Una tarea. Pueden imprimir, eso está, pones ahí esta clasificación de los antibióticos. ¿A qué familias hay? ¿Cuáles pertenecen a esas familias? Por ejemplo, los betalactámicos. ¿Qué hacen los betalactámicos? ¿Quién está dando? ¿Sí? Fácil. Las quinolonas, vamos a ir descubriendo las familias. Nitrofurantoína, furasolidona y nitrofurazona. Hablemos de la nitrofurantoína. Es de origen sintético, tiene buena actividad frente a Escherichia coli. Es bacteriostática. Este mecanismo bacteriostático la hace de uso no tanto de emergencia, ¿no? Sino también más bien para uso prolongado. Hay una nitrofurantoína de actividad prolongada, la que dura 12 horas. La nitrofurantoína normalmente se da cada 6. La XR, de eliminación pública. Actúa sobre enterococos y otros gram positivos también. Sin embargo, su uso ha quedado limitado a las infecciones del tracto. ¿Por qué? Porque los otros gérmenes se generó resistencia. ¿Ya? Entonces, hablar de nitrofurantoína es hablar de infecciones urinarias. ¿Ya? Es sinónimo.
Y es que la Escherichia coli, que es de los gérmenes más comúnmente aislados en los cultivos, ¿no? En este caso, tiene una muy buena sensibilidad cuando uno le da nitrofurantoína. Es de los fármacos de elección en tratamiento de infecciones sensibles. No es activa, por lo tanto, contra Klebsiella, Enterobacter, menos pseudomonas aeruginosa. Rara vez desarrolla resistencia. Es un fármaco noble que no hay que abusar. No actúa. Tiene un grupo nitro y las bacterias sensibles reducen ese grupo, como que la confunden. Y reacciona con el ADN bacteriano y lo destruye. Las bacterias resistentes no hacen eso y son más bacteriostáticas. Entonces, muchas de las estrategias que vamos a ver no son, como siempre hemos dicho, mecanismos creados, ¿no? Sino utilizan más el engaño. En la guerra dicen del amor todo vale, ¿no? Y en la guerra mucho contra los gérmenes que hay que usar la simulación. Es decir, fármacos que simulan ser algo que, para que la bacteria les abra la puerta, y no eran sus amigos. Cuando se ven engañadas, ya se destruyó su ADN, como en este caso, y la bacteria muere. Farmacocinética. No existen preparados parenterales, ¿no? Hay en polvo y macrocristales, que estos son los de liberación prolongada. ¿Ya? Es más lenta, liberación prolongada. En la sangre llega a varios órganos, pero principalmente a nivel urinario, ¿de acuerdo? A nivel urinario. Por eso sirve más en infecciones urinarias, sobre todo en infecciones por Escherichia coli. Más del 90% de sensibilidad tiene el Escherichia coli a este antibiótico. Y ya lo estamos abusando. Puede llegar a otros órganos, pero no tienen acción terapéutica. O sea, si yo les pongo la nitrofurantoína, sirve como una alternativa en infecciones del aparato respiratorio, falso. ¿Ya? Y los efectos duran 6 horas. Sin embargo, les decía, hay fármacos de acción prolongada que duran cada 12 horas. Es la macrodantina XR, de 100 miligramos. Las tabletas vienen de 100 miligramos. También hay jarabes para mí. Las tabletas son de 100. ¿Cuáles son los efectos adversos? Digestivos. Tiene que ver más con el estímulo del fármaco y puede producir neumonitis alérgica muy rara. Neuropatías a nivel hepático y en el embarazo también. En el embarazo todos los antibióticos son tóxicos, ¿no? Se van descubriendo situaciones conforme se usa. Por eso una embarazada lo que menos debe usar pues son antibióticos, ¿no? En lo posible. Porque si veo que el beneficio es mayor, debo usarlos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones de la nitrofurantoína? Infecciones del tracto urinario, agudas y crónicas, ¿no? Contraindicaciones, pacientes con insuficiencia renal, cuidado en la gestación y la carencia de glucosa 6 fosfato de deshidrogenasa. Esto más por su metabolismo, que puede generar daño a nivel hematológico por deficiencia de esta enzima, la glucosa 6 fosfato de deshidrogenasa. Raro también en nosotros, ¿no? Pero hay que saberlo. Preguntas. La nitrofurantoína. ¿Alguna vez han visto la nitrofurantoína? ¿No? Si la googleé o bueno, en el hospital ahora hay varios preparados de marca. El primero que salió se llamó nitrofurantoína tal cual, pero el de liberación prolongada se llama hasta ahora macrodantina XR. Se toma cada 12 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se trata una infección urinaria? Depende. Una infección urinaria baja puede ser mínimo 3 días. No pasa nada, se cura. Pero una infección urinaria más compleja, alta, entre 10 y 14 días. ¿Ya? Y siempre que pido algún examen de orina en un paciente que sospecha de una infección urinaria más no leve, moderada, severa, hay que pedir un
hubo cultivo, pidan cultivos, ¿no? Hay que pedir cultivos. Doctor, una pregunta. En la diapositiva decía que en el embarazo causa kernicterus. ¿Qué es eso? ¿Han escuchado que es kernicterus? Es cuando hace daño hepático, pero la bilirrubina se mete al cerebro. Produce daño cerebral. Raro. Son cosas raras que pueden pasar, hay que saberlas. Pero pasa a dosis altas, uso prolongado de nitroglicerina instantes y del primer trimestre. La furazolidona. Este es uno de los fármacos, la furazolidona, que se puede usar en gestantes, y más tiene que ver con infecciones del aparato digestivo, no se absorbe, es un fármaco antibiótico de luz, solo actúa en la luz, no va al sangre. Se administra por vía oral y no se absorbe en el tubo digestivo, sale completo con las heces, pero ya tuvo su efecto bactericida. Generalmente es sensible la E. coli, salmonella, shigella, incluso la giardia. Así que es un buen fármaco, ¿no? Para infecciones intestinales. Solo hay oral, tabletas, no va a la sangre, no tiene coacción bacteriana sistémica, ¿no? Antibacteriana sistémica. Y se da cada 6 a cada 8 horas. Cada 6 a cada 8 horas. Tiempo de vida medio. Efectos adversos, irritativo, náuseas, raro las alergias, porque no es sistémica, ¿no? Es muy raro, no puede pasar. Fíjese la macroantina, una imagen, y la furazolidona, ¿no? Esta furazolidona, yo particularmente la uso mucho en una embarazada con diarrea que tiene una infección, no tiene leucocitos más de 10. ¿Por qué? ¿Por qué se puede usar en embarazadas? Porque no se absorbe, no entra en la circulación sistémica, no le va a entrar fuera al feto, ¿no? Es un fármaco seguro, ¿no? Preguntas de los microfuranos. Nada. O sea, doctor, ¿solo lo usaría en embarazadas en caso de que tuvieran una infección gastrointestinal? Sí, solo sirve para eso, para infecciones. ¿Y por qué solo sirve para esto mismo? Porque esa la aplica y no ya la Porque no se absorbe, solo funciona en el aparato digestivo. Hay otros microfuranos parecidos, sí, ahí está la nifuroxacida, hace lo mismo, la nifuroxacida. Y la furazolidona, son microfuranos. La nifuroxacida es lo mismo, eso no puede decir, pero tomen nota, ¿ya? Nifuroxacida, con Z. Y la furazolidona, ¿ya? Sulfas, cotrimoxazol. ¿Han escuchado de las sulfas? Algo. Entonces, cotrimoxazol no es una sola droga. Con eso, cuando ustedes escuchen cotrimoxazol, estamos hablando de dos fármacos: de sulfametoxazol y de trimetoprim. Trimetoprim y sulfametoxazol. ¿Ya? Antiguamente existían las sulfonamidas, que eran sulfas que venían en polvo. En la Segunda Guerra Mundial usaron mucho las sulfas en polvo. No sé si han visto las películas, está el paciente muriéndose, el soldado, y viene el médico y saca una bolsita y le echa un polvo. Esas eran sulfas que había en ese tiempo como antibióticos, ¿no? Las sulfas por sí mismas son bacteriostáticas. Pueden combinarse entre ellas y producir efecto bactericida, pero la mayoría son bacteriostáticas. ¿Ya? Acá hay un problema con el cotrimoxazol, que ha generado por su abuso a través de los años mucha resistencia. La Escherichia coli, por ejemplo, 30% nada más es así. O sea, no usaría Bactrim, el cotrimoxazol, para tratar una infección urinaria. ¿Sí? El meningococo, el estreptococo beta hemolítico y el neumococo sensible a penicilina, no el resistente, también sirven. Sin embargo, igual hay tasas de resistencia superiores al 50%. Entonces, es un buen fármaco, pero tenemos abusado. Así es que, si me dirían que me usaría como primera línea este fármaco, no. Tenemos mejores. Ahora,
Pero estás en una posta, en tu serum, si solo te dan 20 kilos de hidrocortisol, pero tienes que usarlo, ¿no? ¿Sí? Debe ser que funcione. Sin embargo, para mejorar el prestigio del cotrimoxazol, no es que sea malo, ¿no? Pero es el único fármaco efectivo contra el neumocistis virosa. ¿Qué es esto? Un hongo que ataca a pacientes inmunocomprometidos. ¿Dónde se descubrió? En pacientes con VIH. ¿Qué genera? Neumonías atípicas, una neumonía atípica. Envidio de sustrado, pareció al COVID, pero en pulmón, pero típico de pacientes inmunocomprometidos. No solo VIH, no que son pacientes que están en inmunoterapia, uso de corticoides, inmunosupresores crónicos, diabéticos, mal tratados. ¿Cómo actúa? Cotrimoxazol son es eficaces en microorganismos que tienen que sintetizar su propio ácido fólico o B9. Es decir, microorganismos que puedan usar ácido fólico externo no son sensibles. Entonces, otra limitante más para su uso, ¿no? Otra limitante más. ¿Se acuerdan de esto? El ácido paraaminobenzoico, ¿no? Que se convierte en dihidroxerina. Vamos a ver, acá está, cómo este ácido paraaminobenzoico, que se convierte en ácido dihidrofólico, tiene un punto limitante que es la enzima dihidroxiapatito sintetasa. Este es bloqueada por la sulfasa, por el sulfametoxazol. Y una vez formado el dihidrofólico, para que se convierta a ácido tetrahidrofólico por la enzima dihidrofolatoreductasa, es otro punto que es bloqueado por el trimetopril. O sea, este fármaco, que son 2 en 1, actúa a 2 niveles. ¿Sí? Actúa a través del sulfametoxazol, compitiendo con el PAVA, con la dihidroxiapatito sintetasa, y a través de la dihidrofolatoreductasa con el trimetopril. ¿Sí? O sea, tiene 2 sitios de acción. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque al final el ácido fólico es precursor del ADN de la bacteria. Si lo bloqueas, no va a haber ADN de la bacteria y la bacteria no se va a reproducir. ¿Ya? Se muere. Claro, suena fantástico, ¿no? ¿Cuál es el problema? La resistencia. Mucha resistencia. La actividad permanece todavía en hemófilos, nocardia, klebsiella. Sin embargo, las tasas de resistencia han hecho que tenga menos uso, menos eficacia frente a las infecciones más comunes que podrían ser activas, como infecciones respiratorias, digestivas, urinarias. ¿Sí? Tenemos mejores fármacos. Miren, ¿no? Algunas bacterias sintetizan una enzima muy selectiva y ya no se une a las sulfas, sino solo al PAVA. Algunas otras aumentan la síntesis de PAVA hasta 1000 veces más de lo normal, entonces ya lo supera la actividad. Otras sintetizan una dihidrofolatoreductasa selectiva, que solo se une al ácido hidrofólico y no al trimetopril. La bacteria quiere sobrevivir, ¿no? Entonces genera mecanismos de resistencia. El cotrimoxazol existe preparados orales, pero también hay parenterales, inyectables. La proporción es de 5 a 1, sulfatrimetopril. ¿Ya? Este fármaco, que si bien es cierto por sí solo, o sea, no existe sulfa y no existe trimetopril, existe el preparado compuesto, que se llama cotrimoxazol forte, cuyo nombre comercial, el más conocido, es el Bactrim. ¿De acuerdo? El Bactrim. ¿Ya? ¿Cómo se administra? Cada 12 horas. En situaciones de neumocistosis, infecciones con neumocitis filomenchi, se da cada 8 horas y al doble de dosis de las habituales para otras infecciones.
Como son fármacos diferentes, actúan en diferentes sitios, se metabolizan también por vías diferentes. Las sulfas, más en el hígado, el trimetopril en menor proporción en el hígado, pero también a nivel renal. Lo interesante de este fármaco, del Bactrim, si lo han visto en jarabes, se puede usar en niños, adultos, en la tercera edad, sin ningún problema. ¿Bien? Pero nuevamente, las tasas de resistencia se han ido incrementando, llegando a ser menos utilizadas. Cuidado con los efectos adversos. Pueden generar hipersensibilidad, hepatotoxicidad, problemas hematológicos, anemia megaloblástica por el efecto del trimetopril, disminuye el ADN del glóbulo rojo. Pero esto pasa cuando se usa por tiempos prolongados, más de 6 semanas, o dosis muy altas. ¿Ya? Entonces, un paciente que está con neumocistosis, que le voy a tratamiento 2 meses de cotrimoxazol, lo más probable es que le tenga que suplementar con qué vitamina, con ácido fólico. ¿Ya? Para reemplazar ese ácido fólico que está disminuyendo por el uso de este. No es que no se use, pero ya la resistencia se ha incrementado. Su uso es en infecciones urinarias, intestinales por E. coli, salmonella. Es un tratamiento de tercera línea frente a la tifoidea. Pero, principalmente, si yo hablo de cotrimoxazol, acuérdense de la neumonía atípica por neumocistis quirótica. ¿Ya? Dosis más altas o mayor frecuencia. Pacientes inmunodependientes. Miren cómo se puede ver una neumonía por neumocistis quirótica. Un patrón empírico descrustado, bilateral, paciente con insuficiencia respiratoria y tiene una condición de inmunosupresión, hay que sospechar el neumocistis. ¿Cómo se diagnostica? ¿Alguien tiene idea? Se puede hacer en el esputo, entrar con un fibromicroscopio y hacer una atención especial y detectar el hongo. Pero si yo veo esto y es un paciente con VIH, hay que tratarlo, ¿no? Lo más probable es que sea una infección por neumocistis. Preguntas sobre las sulfas y el trimetopril. Preguntas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A 2 niveles, ¿no? La sulfa en la transición de Pau, ¿no? Con el inicio del paso ácido con la hidroxilirato, ¿no? Y el trimetopril a nivel de la dihidroxolato reductasa para formar ácido tetrahidrofólico. Es uno de los pocos antibióticos que tiene 2 niveles de acción, ¿no? 2 niveles. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Han almorzado? Estoy cansado. Mucho estudio. Despiértala a tu compañera. Sí, cae en un sueño. Doctor, para motivarnos, ¿cuántos diapositivas quedan? Unas 200. No, pero ¿cuántos PPTs? No, ya está terminando. Ay, ya. 40. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Antisépticos. Dentro de los antisépticos que hemos hablado, el alcohol, yodo, yodófonos, la clorexidina. ¿Ya? ¿Sí? El amonio cuaternario. Está dentro de los antisépticos, pero que se puso muy de moda ahora en la pandemia, ¿no? Y sí tiene un efecto bactericida, incluso mata hongos, esporas, mata todo. Sí
Sí, es también muy utilizado. ¿Cuál es el problema del abuelo cuaternario? El costo. Y no, ese sí no es de uso en la casa, ¿no? Por la manipulación. Cuando se usa abuelo cuaternario debe estar la habitación sin personas porque es tóxico. Por ejemplo, vamos a esterilizar, limpiar todo esta aula. Todos tenemos que irnos de acá. O sea, no vas a estar encontrando a alguien que te echa abuelo cuaternario en carro. Nos intoxicamos. El amonio es tóxico. Esa es una desventaja. Por eso no es de uso doméstico. Pero sí, muchas cosas se pueden utilizar en el cuaternario. Mira, yo les digo una cosa, hay ahorita en el hospital no hay. ¿Por qué? Porque es caro, porque es poco disponible. Y porque suelen usar otros desinfectantes para los niños. Y porque justo desinfectar en una sala de hospitalización. Tendría que sacarlos a todos los pacientes. ¿Cómo los saco? ¿A dónde los llevo? Al balcón, cuenta. Hay algunas desventajas en ese sentido. Y para yo limpiar una habitación, siquiera unas 3 o 6 horas. Sí, vivir. Pero sí, muy bien. El COVID, claro que después se descubrió que el COVID no es que agarras la mesa y ya te dio COVID, ¿no? Porque hasta un tiempo se pensaba eso. Nadie quería tocar nada, ¿no? Y mirar. Cuando vi un paciente con COVID, me acuerdo un colega dijo, yo he pasado que no he visto. He mirado. Que me hagan la prueba. Que me siento mal. Y el amonio cuaternario lo usaba el personal de limpieza, ¿no? Que en ese contexto sí se podía mover porque había, por habitación había solo 4 pacientes. Se les sacaba todo y se les limpiaba. Un amonio cuaternario. En segundo lugar hemos visto los nitrofuranos. Hemos descrito 2 fármacos principales. ¿Cuáles son? La nitrofurantoína, que es igual a infusión urinaria, y la furasolidona y la nitrofuroxacida, les comenté, que no se absorben y que tienen que ver con infecciones del aparato digestivo. Por lo tanto, una gestante, un niño, sí le podríamos dar. Y en tercer lugar hemos revisado que hace poco las sulfas, que no son sulfas puras, ¿no? Sino son cotrimoxazol forte, que tiene sulfamethoxazol más trimetoprim. Tiene un buen espectro de acción, pero lo más probable es que cuando les pregunten sobre sulfas, les pregunten sobre la neumocystis ginomeca. Entonces lean también qué es la neumocistosis, ¿no? ¿Cómo se trata? Si tienen una pregunta para tratar una faringitis o una infección urinaria, ¿no? Hemos dicho 30% de sensibilidad, o sea, ¿le darías a un paciente una sulfa para una infección urinaria? Tienes 70% de posibilidades de fracaso. No, preferible le doy una microfilaria, ¿no? Muy bien. Finalmente, vamos a hablar de las quinolonas. Las quinolonas. Pero para la próxima semana me van a presentar la clasificación de los antibióticos. Clasificación con nombres, o sea, un mapa. Un mapa de nombres, ¿ya? Un mapa, como un mapa mental. Un esquema. En una sola hoja. Claro, en una sola, no me van a tener 10 hojas. En una sola, háganlo chiquito, bonito. ¿Sí? Antibióticos. ¿Qué familia? ¿Qué son? Familia, ¿qué son? ¿Sí? ¿Me han entendido? Quinolonas. Entonces, las quinolonas, vamos a ver que no solo son las quinolonas que ustedes han podido ver de repente en el hospital como el ciprofloxacino, hay nuevas quinolonas, incluso que son de uso respiratorio. Un varón presenta con fiebre, tos, dolor, crepitantes, taquicardia, con una neumonía. ¿Qué lóbulo es este? El lóbulo medio del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El izquierdo, 2. ¿Ya? Entonces, la anatomía, fisiología, bioquímica,
histología, no es que ya la pasé, ya no ya quemé los libros del doctor Alarcón, todavía leyó ese libro de citología, y ya lo quemaron, ¿no? Es un libro de bioquímica, ¿no? Tienen que siempre leer, revisar, porque eso es parte de todo siempre. Por eso se llama ciencias básicas, ¿no? Porque es la base para ser médico. Y si no, vuelven a leer, revisen, ¿ya? Hagan eso. ¿Quiénes son casados? Levanten la mano. O solteros por costumbre y casados. Tampoco. ¿Quiénes tienen hijos? Nada. ¿Quién trabaja aparte? De noche. En un bar. No hay uno. Entonces no tienen excusa. ¿No? Que tengo dos exámenes, no sé qué, entonces tengo unos médicos, ¿no? No, yo ya les dije, hay carreras que estudian de 8 a 12. Yo no sé nada, hasta el otro día. Entonces, ser médico les va a demandar mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, sacrificio. Pero tiene más cosas buenas. Lo que tienen que hacer es agarrarle gusto. O sea, si te levantas y dices, ya se voy al hospital cochino otra vez, entonces mejor piénsalo. ¿Sí? Ahí mejor digo, mejor me dedico a otra cosa. En serio. Aprieta, huele feo. Y se arregló, de verdad, se fue otra vez, pero otra cosa. Pero si está bien, eso es parte de la vida, ¿no? Tienen que elegir, si te está obligando, ya es una cosa. Entonces, ya es momento, este año pónganse en contexto y definan su futuro, chicos, porque no van a ser médicos, ya terminé la carrera, ya se acabó. ¿Qué se acabó? Recién estás empezando a ser médico. Y vas a ser médico hasta qué edad? Hasta los 30. Vas a ser médico toda tu vida. Y ya elegirán una especialidad a los que hayan terminado. Entonces, piensen bien, ¿ya? Entonces, este paciente bueno, ahí están los diversos fármacos. Algo así les decía, ¿no? Ustedes encontrar los más bonitos. Pero vamos a hablar de las quinolonas. La clásica que ustedes seguro conocen, el ciprofloxacino, ¿lo han visto? Sí. Lo han tomado de repente. Son sintéticos. Y hay grupos, ¿no? Dentro de las quinolonas. Tenemos las quinolonas propiamente dichas, las de primera generación, segunda y tercera generación. Estos sirven solo frente a gran negativos, no sirven frente a gran positivos, generalmente. Porque hay unas quinolonas respiratorias, que son las de tercera generación, que sí cogen gran positivo. Esto sirven para neumonías, ¿no? Pero el 80% del grupo no, son más negativos. Tenemos las quinolonas propiamente dichas, como el ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas. Los de primera generación, como el norflox y ofloxacino. Segunda, como el ciprofloxacino. Y tercera, que son las quinolonas respiratorias, como el levo y moxifloxacino. No son en orden de potencia o de preferencia o de efectividad, sino conforme se han ido descubriendo, ¿sí? en la historia. Ácido nalidíxico tiene acción predominante sobre Escherichia coli cuando produce infecciones intestinales o de tracto digestivo. Cada vez hay menos ácido nalidíxico. Son utilizados en niños, el wintomilón. Pero hay fármacos como las penicilinas u otros que tienen mejor efecto, ¿no? Entonces, cada vez tiene menos uso, ha quedado un uso más en jarabes para niños. El norfloxacino y ofloxacino tenía excelente actividad frente a Escherichia coli, Salmonella y Shigella, sobre todo la Escherichia coli. Sin embargo,
la sensibilidad es de menos del 40%, parecido a las últimas, ¿no? Así es que no le daría norfloxacino a un paciente con infección urinaria. Sin embargo, yo veo cada rato en el salud, incluso en periferia, en MINSA, les dan pues norfloxacino, 1 millón de tabletas, y les da infección urinaria y se está con norfloxacino. No va a funcionar probablemente, ¿no? Pero existe todavía el norfloxacino, cada vez con menor uso. El ciprofloxacino tiene un espectro mayor. La sensibilidad de coli, sin embargo, es de menos del 50%. Entonces, una infección urinaria igual que reciba ciprofloxacino, como tirar una moneda, ¿no? 50%, ¿será o no será? Así es que tampoco es conveniente usarlo en la clínica. Salmonella, Shigella, Klebsiella, uropatógena, neumococo pueden ser sensibles a dosis altas. Micobacterias atípicas, ciprofloxacino como quinolona es fármaco de segunda línea en tuberculosis. Puede servir frente al Mycobacterium cansaceae, el Malingum, el Avium intracelular, que es el complejo Avium intracelular. Es decir, tiene buenos efectos frente a otros gérmenes que no son resistentes, ¿no? Ciprofloxacino fue sacado al mercado por la industria, era de los más utilizados porque es bastante versátil, ¿no? Útil en infecciones urinarias, digestivas, respiratorias. Eso que era el antibiótico perfecto. ¿Pero qué pasó? La resistencia, otra resistencia. Entonces, cualquier fármaco está condenado a la resistencia si lo utilizamos mal o abusamos de algo. Como cualquier cosa, ¿no? Abusas de algo, ya no va a tener el mismo efecto. ¿Ya? Levo y moxifloxacino, más modernos. Tiene actividad sobre todo frente al neumococo resistente a penicilina. Levofloxacino y moxifloxacino pueden usarse como monoterapia, o sea, como fármaco único en neumonía. Es muy bueno, tiene muy buen efecto, ¿ya? Sobre todo respiratorios. Para otras infecciones no sirve, pero sobre todo infecciones urinarias en el aparato digestivo. Entonces, este paciente con neumonía, lo medio derecho, ¿qué quinolona podría utilizar? A. Ácido clorhídrico. B. Ciprofloxacino. C. Levofloxacino. ¿Cuál marco? Levofloxacino. Podría usar también cipro, pero si me das a elegir, elijo levofloxacino. Hay levofloxacino oral, en jarabe, intravenoso. También hay cipro intravenoso. Pero, ¿cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Existe una enzima que es la ADN quinasa, que también se le llama topoisomerasa 2. ¿No? ¿Qué hace esa? ¿Qué hace la DNA quinasa de la bacteria? Cuando la bacteria se replica, es decir, se está reproduciendo, se pueden producir los supercoils o superenrollamientos, ¿no? Es decir, el ADN de la bacteria se empieza a reproducir así a millones. En una de esas un grupo de bacterias se empieza a enredar su ADN. Entonces vienen estas ADN quinasas y cortan para desenredarlo y la bacteria siga reproduciendo. Lo que hace el antibiótico quinolona, ¿qué es? Bloquea esa enzima. Entonces la bacteria no se desenrolla, se sigue superenrollando más bien y se muere, ¿no? Ya no se reproduce. ¿Ya? Eso se resume perfectamente. Entonces, las quinolonas son inhibidoras de la subunidad A de la ADN quinasa. Evitan que se desarrolle el ADN y la replicación selectiva, teniendo un efecto bacteriostático. Entonces, la pregunta es que hoy nosotros, los seres humanos, también tenemos topoisomerasas, claro, pero nuestra topoisomerasa es diferente a la bacteriana, ¿sí? Pero igual, como son parecidas, no está claro si puede generar problemas en el
no se han hecho estudios en embarazadas. ¿Cómo vas a hacer con esto? Ni la embarazada le das quinolonas y mismo le das y a ver qué efecto sale deforme. No se puede hacer eso. No se puede. Quinolona, por lo tanto, está dentro de los fármacos, bueno, casi todos, con categoría B, ¿no? Es decir, a tomarla en consideración solo si es necesaria la que está teniendo una infección que solo es sensible a quinolonas. Poco probable. Solo va a ser sensible a otros antibióticos. Pero si solo fuera, no lo usan. ¿Sí? No se conoce al 100% su efecto. Hay estudios en animales que refieren que el cuadro teratogénico sería mínimo, por lo tanto eso como que está perdiendo peso, ¿no? Igual, ¿no? No le daría una quinolona a una gestante, sino más, o a un niño, porque se le ha relacionado con alteraciones a nivel de los cartílagos del crecimiento. Pero también eso está en controversia. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que tener es el criterio de riesgo-beneficio. Si tengo otro antibiótico que tiene menos efectos adversos, o por lo menos están más conocidos, que no son tan dañinos, yo uso ese. ¿Sí? Pero si no tengo nada más que una quinolona y nada más, bueno, probablemente lo tenga que usar. El tomo isomerasa 2, entonces es dividido por las quinolonas. ¿Tiene mecanismos de resistencia? Sí. Los gran negativos, miren lo que hace esta amida. Tienen poros o canales en la membrana llamadas porinas. Las bacterias modifican las porinas, hacen los poros más pequeños para impedir el paso de las moléculas y el antibiótico no ingresa. O empiezan a sintetizar una DNA sin afinidad con las quinolonas. Mecanismos de supervivencia, ¿no?, de las bacterias, que están cada vez más evolucionados, ¿no? Tienen buena absorción en el aparato digestivo. Ciprofloxacino, levo y moxi existen en preparados parenterales. Existen en preparados. Tienen muy buena distribución. Llegan muy bien al aparato digestivo y a la vía urinaria. El problema no es ese que llega, el problema es la resistencia. Los de tercera generación son los únicos que llegan bien al aparato respiratorio. Ciprofloxacino se describe en buena llegada a pulmón, pero a dosis altas, al doble de su dosis. Por ejemplo, si la dosis endovenosa es 200 cada 12, 400 cada 12 es la que sí puede tratar una neumonía. Sencillo. Se metabolizan en el hígado 50% y el resto sale sin cambios en la orina. O sea, tienen más metabolismo hepático. En terapéutica, la administración del curso no es terapéutica, pero hemos hablado algo de eso ya, ¿no? El ciprofloxacino se da cada 2 horas. No es que mejor lo doy cada 8 para que funcione mejor. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo doy cada 6 horas? Sí, pero hay un concepto que les dije. Que existe un concepto que se llama ¿qué? El fármaco no empieza en el 0, ¿no? Avanza. ¿Puedo irme hasta el cielo? Va a llegar a un punto que se llama ¿qué? Eficacia máxima. Es decir, acá la eficacia es 20. Si yo sigo va a seguir 20. Y más bien, ¿qué va a aparecer? Efectos adversos. Pero ya no más eficacia. Entonces, cuando un paciente o un familiar les diga, ¿por qué le pones efectriaxona 2 gramos una vez al día? Póngale mejor 3 veces al día para que se recupere más rápido, ¿no? Y tú, ya no me acuerdo cuál era el concepto. Pues ahora ya sabes, ¿no? ¿Qué le vas a responder? Señor, no va a funcionar porque existe la eficacia máxima. Si le pongo el doble de dosis a su hijo, le voy a hacer daño, que van a aparecer efectos adversos, daño hepático, renal, etc. ¿Y qué hago? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Los antibióticos tampoco no son magia, ¿no?
paciente que tiene un absceso, yo tengo una paciente con un absceso dental, ¿no? Así está. La van a operar hoy día, pero ayer ingresado se le pone el antibiótico y dice, ¿por qué sigue hinchado? El antibiótico no es que te pones el antibiótico y ya, se curó, ¿no? Por lo menos hay que darle cuánto tiempo un antibiótico. Siquiera 2 a 3 días mínimo, ¿no? Incluso hay series que hablan de 5 días para decir que ese antibiótico no sirve, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como médico? La elección del antibiótico en base al diagnóstico y a la sensibilidad que conozco. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, una paciente con infección urinaria, ¿cuál de los siguientes no usaría? A. Nitrofurantoína. B. Ciprofloxacina. C. Furazolidona. ¿Cuál no usaría en una infección urinaria? Furazolidona. Ciprofloxacina, ¿puedo usarlo? Sí. Tiene 50% de sensibilidad. Esto es efectivo mejor. Pero de primera línea le voy a dar, yo no le daría. Le doy nitro, mejor nitro. De lo que estamos estudiando, ¿ah? Pero no hemos estudiado todavía un montón de antibióticos más que faltan. ¿No? Ya, en base a esa decisión de mi elección, voy a ver el éxito o no del paciente. ¿No? Eso es lo que nos diferencia de ser médico a solo vender una medicina. ¿No? Porque tienes que tener todo ese conocimiento y el argumento, ¿no? Porque si tú le preguntas al vendedor, ¿y por qué le das eso? Porque mata todas las bacterias. Eso sabe cualquiera, ¿no? Pones en Google y ya está, ¿no? Efectos adversos. Todas, como todo fármaco, puede darte dolor de estómago, náusea. Cuidado, reacciones de fotosensibilidad. El que tome quinolonas de preferencia que no se exponga al sol. Se siguieron estudios, como les decía, en roedores, en animales, y se encontró artropatías, cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento. Por eso no se da en niños, ¿no? Sino en mayores de 18 años. ¿No? Incluso hay descritos ruptura del tendón de Aquiles. Pero son series de casos, no es algo definitivo, son estudios en animales, ¿no? Entonces, si tienen una gestante en primer trimestre, ¿le darían quinolonas? No le daría, pero si es mi hermana, le daría, yo usaré otro, ¿no? Así hay que pensar a veces en la medicina. ¿Qué quiero lo mejor para mí? Eso es lo mejor, ya, eso es. ¿De acuerdo? No como en política, ¿no? En política, como es al revés, todo lo más barato, lo peor. Eso para el pueblo. Pero acaso un político, un congresista, se atiende en un hospital del Estado. No, clínica. Esa es la contradicción, ¿no? De que no, que el pueblo necesita la mejor salud. ¿Y usted dónde se atiende? Jamás iría a un hospital público. Lima, ¿no? No hagamos cosas que no quisiera que me hagan, como las penicilinas. La penicilina tal cual, la gesórica, la clemizol, la benzapina. Se sabe que hay 70% de resistencia de estreptococo neumonía. Entonces, si tú tienes un paciente, ¿le pondrías penicilina? No, pero no funciona, 70% de fracaso. No sea malo. Pero y eso, tengo que saber, ¿no? Tengo que saber, tengo que conocer, leer, conocer el mapa microbiológico de donde estoy trabajando. Hay efectos adversos, como todo antibiótico, sí. Estos son los más importantes de las quinolonas. ¿Qué indicaciones tienen? Infecciones urinarias, bueno, 50%. Infecciones intestinales, mucha resistencia a infecciones urinarias, cuidado. Las quinolonas yo las veo más igual a infecciones respiratorias. O ciprofloxacina, dosis altas al doble, o mejor, levo o moxifloxacina. ¿Ya? Levo o moxifloxacina. Tampoco no me duele la garganta y empiezan a tomar levofloxacina.
No, pues. Eso tenemos que sacarlo, eso es un mito, ¿no? Los pacientes atribuyen dolor a toma de antibióticos. El dolor es igual a que necesitan antibióticos. Tiene que ver el dolor con el antibiótico. ¿No? No, estoy hablando de neumonías, ¿no? No es de una faringitis aguda, así, que probablemente sea viral y le das levofloxacina. ¿Qué vamos a generar? Resistencia, ¿ya? Resistencia. Entonces leemos, faringitis aguda, la mayoría son virales. Faringitis aguda, la mayoría son virales, 70, 80%. ¿Ya? Diarreas en un niño, la mayoría son virales y eso que no se adquirió. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar, leer para poder elegir el mejor. Contraindicaciones. No le pondría una gestante salvo que, como hemos dicho, sea la única opción. No tienes otro antibiótico y es el único sensible. Pero lo conversaremos. Evitarlas en niños. Algunos pediatras me decían que esto es relativo. Bueno, lo mismo. ¿Le pondrías a ti, no? No. Entonces, por ahí pasa un poco el tema, ¿no? Antecedente claro de hipersensibilidad. ¿Saben que es alérgico? Mejor que no las uses, ¿no? Mejor no las uses. Los antibióticos no son dulces, pero no son caramelos que podemos dar todos los antibióticos. En la casa, antibióticos, ¿sabes? El baño, antibióticos. No, yo tengo una amiga, varios amigos en realidad, no son médicos, yo les doy a mis hijos en la casa antibióticos. 12 antibióticos. Sale un poco antibióticos, amoxicilina, ciprofloxacina. Bueno, ¿dónde vamos a terminar con eso? Al final, ¿qué vamos a tener que incendiar al paciente para que muera la bacteria? No va a haber nada que le acabe con la bacteria. Qué miedo, ¿no? Pero no nos remueve la conciencia. Nada más. Porque estamos acostumbrados al bien propio y no al bien común. Estamos cada vez más egoístas como seres humanos. Veo a alguien que se está muriendo, no hay ni problema. Entonces seamos más empáticos como médicos. Yo ya les he dicho, estoy convencido que las máquinas nos van a reemplazar. Probablemente no lo veamos, ni yo ni ustedes. Pero de acá a unos 50 o tal vez menos años, ya no se necesite de un médico. Entonces, mientras tanto, preparémonos, seamos empáticos con la gente. Es un paciente que viene con una dolencia, con un sufrimiento, y encima yo lo recibo con mi carefoto, mi niño. ¿Me entienden, no? Peor, pues, peor para esa persona. Y si estoy así, pues bueno, respiro, o no lo atiendo, pues. Entonces, oye, entiende lo tuyo. Aquí entra el paciente, ¿qué? ¿Tú eres médico? Yo soy médico. Ya, vete, chao. No hagamos eso, ¿ya? Tratemos al otro como quisiera que nos traten a nosotros, o como si fuera un familiar. Y acuérdense, todo da vueltas. Todo da vueltas. Uno no sabe, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Así es que seamos también humildes en el buen sentido de la palabra. Eso es algo que también se está perdiendo, ¿no? Tenemos mucha soberbia. Yo soy estudiante de medicina. No. ¿Qué llegamos a eso? Muy bien. Creo que con eso hemos terminado. Entonces hemos revisado 4 temas. Organícense, hagan el resumen de los antibióticos.